Mateo 11:28. Seguimos desarrollando, mis hermanos, nuestro tema, el auténtico discípulo de Jesús. Hemos llevado los últimos dos temas, se ha tratado acerca de que Jesús quiere moldear o formar el carácter en sus discípulos. Y el tema de hoy hemos visto, por ejemplo, cómo Dios quiere hacer con nosotros como hizo con el pueblo de Israel, cuando le dijo al profeta Isaías que fuera a la casa del alfarero, porque ahí le iba a dar un mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Que él los iba a tomar e iba a hacer lo mismo que el alfarero hacía con el barro. ¿Qué hacía? Darles forma, formarlos, ¿verdad? Formar una nación, formar su carácter, formar sus vidas a la voluntad de Dios. Y eso es lo mismo que el Señor Jesús quiere hacer con nosotros, los que decimos que somos sus discípulos. Él quiere formar, Él quiere moldear nuestro carácter, nuestra vida, a la voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros. ¿Okay? Y bueno, hemos aprendido también que una de las características del carácter de un cristiano es la gratitud, como lo vimos hace 8 días. Y hoy vamos a seguir viendo otras características del carácter del cristiano. Una de ellas, el tema de hoy se titula Mis discípulos aprenden de mí. Así se titula, Mis discípulos aprenden de mí. Así que ya tienen la Biblia, San Mateo, la cita, Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Ya están ahí? Amén. Bueno, pues vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Jesús hablando. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, para estudiar tu palabra, para aprender y escuchar tu consejo. Señor, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la gracia, Señor, para explicar y desarrollar este tema, y que seas tú, Señor, redarguyendo, instruyendo, corrigiendo y enseñando, Señor, en los corazones y en las mentes de mis hermanos y de todos nosotros, Señor, y de los que nos escuchan a través de las redes. Que seas tú, Señor, con tu palabra, iluminando nuestro entendimiento para que comprendamos que necesitamos venir a la verdad, porque la verdad nos hará libres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les digo, dice Jesús esta frase, mis hermanos. Esta frase me llamó mucho la atención. Dice Jesús, aprendan de mí. Aprendan de mí. Fíjate, escúchala. Jesús te dice, aprendan de mí. Es decir, Jesús nos está diciendo, adquieran, retengan conocimiento, habilidades e información de mí. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a aprender de Jesús? ¿Qué es lo que quiere Jesús que retengamos, que adquiramos esa habilidad, ese conocimiento? De que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Pero para poder ser mansos, para poder entender cómo llegar a ser mansos y humildes, para poder comprender cómo vamos a adquirir ese conocimiento, cómo vamos a retener y obtener esa habilidad, esa información de Jesús para ser manso y humilde, es importante, mis hermanos, comprender el versículo 28, porque ahí están las claves para poder llegar a ser manso y humilde. Dice el versículo 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Si vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo que se está dirigiendo a un grupo de personas, ¿verdad? Y a esos oyentes, a esas personas que lo están escuchando, la mayoría de ellos, o algunos de ellos, venían trabajados, venían cargados, venían fatigados, venían sobrecargados, llenos de ansiedad, tal vez desesperación. Y el Señor, ¿qué les dice? Los invita a acercarse a Él. Dice, vengan a mí. Sí, vengan a mí, aquellos que se sientan cansados, que estén fatigados, que estén sobrecargados, que tengan ansiedad en su corazón, vengan a mí. ¿Para qué? Para que encuentren descanso, para que encuentren alivio, aliento, reposo, fuerzas. ¿Sí? Ahora, ese cansancio, esa fatiga, ese trabajo, esa sobrecarga que estas personas tenían, no era de una manera física. O sea, no estaban cansados, no estaban fatigados por las largas caminatas que hacían para llegar a donde estaba Jesús, ¿verdad? A ver,
Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Ay, sí, Señor, espérame, estoy cansado y estoy cargado porque vengo desde bien lejos, cargando la mochila con mis chamacos y el anafre aquí. Ay, voy, Señor, estoy cansado, estoy fatigado. El cansancio, la fatiga que estas personas tenían no era en un sentido físico, ¿sí? Sus oyentes, mis hermanos, esos oyentes, aquellos que estaban cansados, que estaban trabajados, que estaban fatigados, ¿sí? Eran en un sentido espiritual, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Estaban cansados. Recuerden que en esos tiempos los judíos estaban dominados por el yugo del Imperio Romano. Imagínense la vida, ¿sí? Vivir bajo un imperio, la vida difícil, las leyes que les imponían, las cosas que les hacían hacer, las persecuciones, los tratos, los impuestos que les ponían, más aparte los impuestos que tenían que pagar a ellos, a los líderes religiosos. O sea, era una vida difícil, era una vida complicada. Entonces, ese cansancio, esa fatiga, ese estrés que ellos tenían, mis hermanos, ese desánimo, esa ansiedad que estas personas traían, era debido a los afanes de la vida. Era debido a los quehaceres, a las responsabilidades, a las exigencias de la vida cotidiana, ¿sí? O sea, estaban cansados, traían muchas cargas sobre sus hombros, traían muchas cosas sobre ellos que ya sentían una desesperación y una ansiedad. Más aparte, otra de las cosas que tenían estas personas o que aportaba a esa pesadez, ese cansancio, esa fatiga espiritual, eran las cargas tan pesadas que les imponían los líderes religiosos. Cargas pesadas, legalistas, que los líderes de aquellos tiempos imponían sobre los hombros de aquellas personas. Hay una palabra que Jesús utiliza 2 veces en estos 3 versículos que leímos. Está en el versículo 29 y en el versículo 30, y es la palabra yugo. ¿Sí la ves? Es la palabra yugo, ¿sí? Ahora, ¿qué era un yugo? ¿Qué es un yugo, mis hermanos? Recuerden que un yugo era un instrumento, o es un instrumento utilizado en la agricultura, y se colocaba en el cuello de los animales, de 2 animales, para unirlos, y de esta manera ellos pudieran jalar la yunta y poder trabajar o arar la tierra. Entonces era algo pesado que ponían sobre los hombros de los animales para unirlos y pudieran trabajar, ¿sí? Entonces vean las cargas tan pesadas. Esto es a lo que se refiere Jesús. Todas las personas que venían cansados, que venían trabajados, era como si tuvieran un yugo pesado sobre sus hombros. Las cargas de la vida, las exigencias de la vida, las necesidades, las aflicciones, las pruebas, más aparte, todas las cargas que les imponían los líderes religiosos de la época. Entonces era algo que ya no aguantaban, estaban cansados, fatigados, llenos de ansiedad, de desesperación. Y de hecho Jesús les recrimina a estos líderes esa actitud. Fíjense en Mateo, ahí en el capítulo 24, en el capítulo 23, versículo 4, vean cómo Jesús les recrimina a estos líderes religiosos esa actitud que ellos tenían con el pueblo. Les dice en el versículo 4, dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Ven? Cargas pesadas, difíciles de llevar, que los líderes religiosos ponían sobre los hombros de las personas. Pero ellos, dice Jesús, ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Verdad? Ahora sí, para nosotros, no, o sea, nosotros somos los líderes, somos los pastores, somos los sacerdotes, ¿sí? Pero a la gente sí hay que ponerle cargas, a la gente sí hay que cargarle la mano con exigencias que ni nosotros mismos podemos llevar, ¿sí? Y la gente, mis hermanos, estaban cansados, estaban cargados, estaban fatigados de tantas cosas como esas. Y como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol, porque hoy seguimos teniendo el mismo problema, mis hermanos. La gente está cansada, la gente está fatigada, está llena de ansiedad, de desesperación, ¿sí? No solo por las cosas de la vida, por las exigencias, las pruebas, las dificultades, la escasez, las enfermedades de la vida cotidiana, sino también están cansadas de las cargas tan pesadas, tan legalistas y religiosas que les imponen
los líderes religiosos o las religiones. No solamente el cristianismo estoy hablando, ¿sí? Que penosamente también existe esto, ¿sí? Sino de cualquier religión, ¿sí? Hay cargas tan pesadas donde los líderes solamente controlan, manipulan, someten y oprimen a las personas. ¿Para qué? Porque son líderes religiosos, mis hermanos, que solamente tienen ambiciones, son ambiciones personales. Y estos líderes tienen una visión tipo empresarial, buscan el crecimiento y la grandeza de ellos mismos, de sus iglesias, pero solamente para ganancia de ellos. Controlan a las personas a través de interpretaciones distorsionadas de la palabra de Dios. Tuercen las escrituras para poder manipular, engañar, someter y tener a la gente a su merced. Y obviamente lograr sus objetivos. Ahora sí que, como dicen, ahora sí que solamente sacarles la lana a las ovejas, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que hacen muchos líderes. Penosamente en el cristianismo también existe eso. Y en 2 de Pedro, ¿sí? Si tú lees en el capítulo 3, versículo 16, Pedro, haciendo referencia a las cartas del apóstol Pablo, dice que en esas cartas, en mucha de la información que Pablo describió en sus cartas, dice que eran muy difíciles de entender. Pero dice que los ignorantes y los que no tenían una relación con Cristo no las entendían, sino que al contrario las explicaban mal y torcían toda la Biblia, todas las escrituras. Y así pasa, mis hermanos. Hay gente ignorante, gente que no estudia la palabra de Dios, gente que no tiene una relación con Jesucristo, pero sacan un versículo de la Biblia, lo distorsionan, sacan su propia interpretación y comienzan a dar una enseñanza, y así nacen las sectas, a través de torcer las escrituras, a través de manipular las escrituras, engañando a la gente y obviamente aprovechándose de ellas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, podemos darnos cuenta que la actitud, la doctrina, el parecido de las prácticas de los fariseos, de esos líderes religiosos, con ciertos líderes y religiones del día de hoy, son muy parecidas en cuanto a su proceder, su doctrina y su ambición. Son idénticas, ¿sí? Ejercen las mismas prácticas de opresión sobre el pueblo. Lo podemos ver. Si quieres que Dios te bendiga, da esto. ¿Quieres que Dios te perdone? Pacta con Dios. ¿Quieres recibir esto? Haz esto. ¿Sí? ¿Quieres ir al cielo? Ok, vete de rodillas de aquí hasta el cerro, ¿sí? Cargando un nopal en tu espalda. O sea, vemos las cargas tan pesadas, mis hermanos, que ponen los líderes religiosos, y repito, lamentable y penosamente también en el cristianismo. Porque lo hemos visto ahora con las redes sociales, puedes ver todas esas cosas. ¿Quieres que Dios te sane? Te dice, pacta con Dios, ¿sí? ¿Quieres que Dios te perdone? Haz esto. ¿Quieres ir al cielo? Eso es lo que Martín Lutero, mis hermanos, fue lo que Martín Lutero enfrentó, confrontó con la palabra de Dios. Él estaba cansado de todas esas prácticas donde los líderes religiosos, la iglesia de ese tiempo que dominaba, pues vendía las indulgencias, vendía el perdón de Dios. Si quieres que, ya lo vemos, quieres que tu familiar se vaya al cielo, 20 misas, ¿sí? Y de a tanto la misa, ¿sí? Y lamentablemente eso es torcer la escritura, porque en la Biblia no dice nada de eso. Tuercen las escrituras, engañan a las personas, las oprimen con sus falsas doctrinas, y obviamente solamente, y todo para sacar ganancias deshonestas. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, así como esas personas que se sienten cansadas, que están trabajadas, que sienten ansiedad en su corazón, que sienten esa desesperación en sus almas, cuántos no están así en este momento? ¿Cuántos no están así, cansados, fatigados por las situaciones de la vida cotidiana, por los problemas en el matrimonio, por los problemas con los hijos, por los problemas en el trabajo, por la economía, ¿sí? por los compañeros de trabajo, los jefes, la persecución? ¿Cuántos no están cansados y fatigados, llenos de ansiedad y desesperación en su corazón? ¿Sí? ¿Cuántos no están o cuántos no vienen con esas cargas pesadas por esos líderes que solamente les han impuesto cargas pesadas y que se han aprovechado de ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos no están así, cansados y cargados el día de hoy? Bueno, Jesús, ve lo que te dice Jesús. Jesús nos dice con ese gran amor y abriéndonos los brazos, vengan a mí. Vengan a mí.
Todos los que están cansados, todos los que están cargados, todos los que están trabajados, todos los que traen esa carga, ese yugo pesado de sus hombros, vengan a mí que yo los haré descansar. ¿Sí? Jesús nos está llamando a venir a Él, mis hermanos. Pero ¿sabes cuál es el camino para venir a Jesús? La fe. La fe. ¿Sí? ¿Quieres venir a Cristo? Tienes que creer en Él. Tienes que confiar en Él. Tienes que poner en Él esas cargas. Tienes que entender y comprender y creer en Él de que Él tiene el control y que Él te va a ayudar. Jesús nos está invitando a descansar en Él, hermano. ¿Sí? Ya no tienes por qué llevar esas cargas tan pesadas de tus hijos, de tu matrimonio, del trabajo, tu economía, tu salud, tus familiares. Está bien preocuparse, está bien orar por ellos, está bien tratar de ayudarlos, pero no tienes por qué llevar esas cargas tú. ¿Sí? Él, Jesús, es nuestra salvación, dice la palabra. Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Él nos está exhortando, nos está invitando, mis hermanos, a desechar de tu mente y de tu corazón cualquier intención que tú tengas con tus propios esfuerzos y tus propios medios, buscar la solución. ¿Sí? Fíjate lo que dice, vamos al Salmo 62, fíjate lo que dice David, mis hermanos. Escuchen lo que dice David acerca de esto, de considerar a Dios como tu salvación. Salmo 62, versículo 1, dice, en Dios solamente, ¿en quién? En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Sí? Versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinarán contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? ¿Ya ven las intenciones del hombre? ¿Sí? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿Ven la gente hipócrita? ¿Sí? La gente que solamente piensa en cómo destruir, hacer tropezar a la gente, cómo sacar ganancia de los demás. Con su boca, ¿sí? Bendicen, pero maldicen en su corazón las malas intenciones del corazón. Pero ¿qué dice el versículo 5? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Jesús nos está invitando a esto, mis hermanos, a descansar en Él, a entender que Él es nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra roca fuerte, a esperar en que solamente Él, mis hermanos, tiene el control de nuestras vidas. Vemos el mundo, mis hermanos, cómo está. ¿Sí? Persecución, malas intenciones, todos nada más tratando de sacar beneficio propio, tratándose de aprovechar uno del otro, tratando de escalar, el hombre escalando sobre los hombros del hombre, solamente para buscar grandezas y beneficios. Y la gente se cansa, la gente está fatigada, está cansada de tantas cosas. Jesús te dice, ven a mí, si te sientes cansado y cargado, y encuentra en mí la esperanza, la fuerza, el refugio que tú necesitas en estos tiempos difíciles. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces en Mateo, volviendo a Mateo, capítulo 11, vemos el versículo 29. Aquí está, entonces, el primer paso para poder aprender de Jesús, a ser manso y humilde, es venir a Él. Tienes que venir a Él por medio de la fe y confiar plenamente en Jesucristo. Confiar plenamente en Dios, que es tu escudo, tu refugio y tu salvación. ¿Está bien? Y dice Jesús, el versículo 29, Jesús nos da una instrucción más y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre ustedes. Es decir, tomen mi yugo, sostengan mi yugo sobre ustedes. Ahora, considerando lo que representa y para lo que sirve el yugo, ¿a qué yugo o cuál yugo es al que se refiere Jesús? ¿Cuál es el yugo que Jesús nos dice? Tomad mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con tomen mi yugo? ¿Sí? La palabra yugo viene del griego sugos. Sugos.
con Z y S al final, zugos. Y esta palabra, zugos, significa unir, significa unión, significa acoplar. Es decir, recuerden que el yugo era se utilizaba para unir a dos animales para arar la tierra. Es decir, con ese yugo se trataba de acoplar a dos bestias parecidas, o sea, que tuvieran la misma semejanza, porque no puedes acoplar digamos, a un buey y a un burro, a una mula, porque el tamaño, la fuerza, el empuje no es el mismo, o sea, está disparejo. Tienes que acoplarlos bien, tienes que unirlos bien, entonces tenías que utilizar dos animales que tuvieran las mismas características para que pudieran trabajar bien, para que el empuje, la fuerza fuera similar, ¿verdad? Entonces tenías que acoplarlos bien. Entonces Jesús nos dice, esta palabra, dice, tomen mi yugo, es decir, únanse, estén unidos y estén acoplados. Pero no te imaginas qué más significa esta palabra zugos o yugo. Esta palabra yugo, en un sentido figurado, significa ley. Significa ley, mi hermano. Entonces, fíjate, en la analogía, en el ejemplo que Jesús nos está diciendo, dice, tomen mi yugo, sostengan mi yugo, es decir, únanse a mí, estemos acoplados y sostengan mi yugo, sostengan mi ley. ¿Sí? Acóplense a mi ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Y dónde encontramos la ley de Dios? En la Biblia. En la Biblia. Su yugo, el yugo de Jesús, mis hermanos, tiene que ver con Dios y su palabra. Tiene que ver con las enseñanzas de Jesús y el Evangelio. Entonces, ve lo que nos está diciendo Jesús. Dice, a ver, vengan a mí los que estén cansados y cargados. Confía en mí. Confía en mí. Que en mí vas a encontrar ese reposo, ese alivio, esas fuerzas, porque yo soy tu salvación y tu roca fuerte. Y toma mi yugo, ¿sí? Únete a mí, acóplate a mi palabra, a mis enseñanzas, ¿sí? Acóplate a esto, a mi ley, ¿sí? Y vas a encontrar, mis hermanos, como dice aquí el versículo 30, acóplate a mí, a mi ley, a mis enseñanzas, y fíjate el beneficio de acoplarse a Jesús, de sostener el yugo de Jesús, que es la palabra de Dios. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Cuando nosotros nos sometemos a las enseñanzas de Jesús, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nuestra carga, mis hermanos, dice, ese yugo es fácil. Esta palabra fácil significa más útil en un sentido moral. Entonces, quiero que vayas viendo, mi hermano, o sea, lo que Jesús nos está enseñando el día de hoy. Si estás cansado, estás cargado, estás con ansiedad en tu corazón, en tu alma, ven a mí, únete a mí, acóplate a mí, sométete a mi palabra, a mis enseñanzas, a mi consejo, a la ley de Dios, y entonces cuando te sometas, porque ahora vas a llevar mi yugo, que es mi enseñanza será más útil para ti. ¿Sí? ¿Por qué será más útil la palabra de Dios para nuestra vida? Porque nos va a iluminar el entendimiento, porque nos dará sabiduría, porque ahora vas a poder discernir correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Sí? Vas a encontrar la luz que ilumina tu camino. Esta palabra fácil también significa mejor y provechoso. Bien, estás cansado, estás fatigado, ven a mí, hallarás descanso, sométete a mi palabra, únete a mí, acóplate a mí, dice Jesús, y mi enseñanza, mi consejo, mi ley será mejor y más provechosa que cualquier otra cosa. ¿Sí? Imagínate, ya estás cansado, vienes cansado, trabajado, estás lleno de ansiedad por la situación de tu trabajo, por la situación en tu matrimonio, por la situación con tus hijos, por tu economía. Estás lleno de cargas, más aparte a lo mejor fuiste víctima de uno de esos líderes que solamente te engañó y se aprovechó de ti y traes toda esa carga. Y tú tienes problemas y estás con toda esa carga y en vez de venir a la palabra de Dios, ¿sí? En vez de buscar el consejo y someterte a la ley de Dios, buscas el consejo en tu compadre el chóforo. ¿Sí? Ahí vas con tu compadre, tienes problemas en tu matrimonio
Y en vez de buscar la ley de Dios y buscar el consejo de Dios, buscas el consejo de tu compadre, el mofles. ¿Verdad? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a aconsejar? Dice aquí Jesús, mi enseñanza, mi yugo es más provechoso y mejor que cualquier consejo que puedas recibir de cualquier persona. Mi consejo. ¿Sí? Tienes problemas con tus hijos o jóvenes, jovencitas, tienen problemas. ¿Sí? Están llenas de ansiedad, están confundidas, ¿verdad? Porque están creciendo. ¿Sí? Y en vez de buscar el consejo de Dios, buscan el consejo de sus amigas la guayaba y la tostada. ¿Verdad? ¿Sí? Y sus amigas están peor que ustedes. ¿Sí? ¿Y qué les van a aconsejar esas amigas, esas comadres? ¿Sí? Si tienes problemas, déjalo. No les hagas caso a tus papás. Tú eres libre. Tú decides. Es tu vida. Es tu cuerpo. ¿Esos son los consejos provechosos que les van a ayudar en sus vidas? ¿Sí? O si tienes problemas en tu matrimonio y le haces caso al consejo de tu comadre, la Chupitos, ¿qué te va a decir? No te dejes. Déjalo. Enséñale para que aprenda. No. El consejo, el yugo del Señor, el yugo de Jesús, la palabra, la enseñanza de Dios es más útil, mejor y más provechosa para tu vida. ¿Sí? Por eso no entiendo a veces esos cristianos que tienen problemas y en vez de buscar la consejería bíblica, se van con el psicólogo. Y peor si el psicólogo no es cristiano, ¿verdad? Porque hay psicólogos cristianos y son buenos. Pero si no es cristiano y buscas el consejo, la ayuda en psicólogos, en psiquiatras del mundo, cuando tu deber es venir a la palabra de Dios, porque su consejo es mejor y más provechoso. ¿Qué dice el Salmo 1 y 2? Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Y que en su ley medita de día y de noche. ¿Sí ven, mis hermanos? Ahora dice el versículo, mi yugo, dice, mi enseñanza, dice Jesús, es fácil, es más útil, más provechosa, es mejor para tu vida. Y ligera mi carga. ¿Sí? O sea, ligero, pues es leve, ¿verdad? Es más fácil. Y carga, mis hermanos, se refiere a las tareas, al servicio, a las responsabilidades que tú tienes. Entonces, fíjate, mi hermano, estás cansado, estás cargado, estás lleno de ansiedad, ¿sí? Llevas tu yugo y Jesús te dice, ven a mí, porque en mí vas a encontrar descanso, fuerzas. Únete a mí, toma mi yugo, sométete a mi enseñanza, porque mi enseñanza es más útil y más provechosa para ti. Y cuando tú te sometes a la palabra de Dios y tomas el yugo de Jesús, que es su palabra, su enseñanza, tus responsabilidades, tus tareas, tu servicio, las sentirás más leves, esa carga. Sentirás más fácil llevar esa carga, ¿sí? Va a ser más fácil cumplir tus responsabilidades como padre, como esposo, como esposa, como hija, como hijo, como cristiano, como pastor, como servidor. Vas a encontrar que esa carga será más fácil de llevar. ¿Sabes por qué? Porque ya no la vas cargando tú solo, mi hermano, sino que ahora Cristo va contigo porque estás unido a Él, estás acoplado a Él y sometido a su palabra, ¿sí? Y su carga es más fácil y será más fácil para ti porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a llevarla y nos capacita, nos enseña, nos da el conocimiento y las habilidades para obedecerlo. Amén. Amén. Fíjate, 2 de Corintios dice, vamos a 2 de Corintios, vamos a leer este versículo para que veas cómo el Espíritu Santo te va a capacitar, cómo el Espíritu Santo te va a ayudar a aprender de Jesús. Dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? Este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice, es Dios quien nos capacita. ¿Ya ves? Es Dios quien nos capacita, ¿sí? Junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Dice, Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, hermano,
tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? ¿Eres discípulo de Jesús? Amén. Entonces tienes al Espíritu Santo en tu vida. Deja que Él te capacite. Deja que Él te enseñe. Deja que Él te dé el conocimiento y las habilidades para hallar descanso a tu alma. Ya no tienes por qué llevar esas cargas tú. ¿Sí? Ahí vas con tus cargas. Ay, mi esposo, mi esposa, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, la iglesia, el servicio, los hermanos. Ahí vas, ahí vas. Y va a llegar un momento en el que ya no vas a aguantar. ¿Por qué? Porque estás tratando de llevar las cargas tú solo. Cuando dice Jesús, ven a mí, ¿sí? Haya el descanso en mí, confía en mí. Sométete a mi palabra, a mi ley, toma mi yugo y vas a ver cómo la carga la vas a sentir más fácil, porque ahora vamos a ir tú y yo, juntos, unidos, acoplados en la enseñanza. ¿Sí? Entonces el Señor, mis hermanos, nos está animando a todos sus oyentes, a los que estaban en ese tiempo y a los que nos escuchan ahorita, nos está animando a realmente volvernos sus discípulos y que aprendamos de Él, a que adquiramos el conocimiento y las habilidades de Él por medio del Espíritu Santo. Ese conocimiento y esas habilidades tanto teóricas, que están en la palabra, como tanto prácticas, porque Jesús vivió todo lo que Él dijo. ¿Sí? ¿Y cómo era Jesús? Dice el versículo 29, volviendo a Mateo 11, ¿cómo era Jesús? Aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces Jesús nos está diciendo, a ver, manténganse unidos a mí, acóplate a mi palabra, acóplate a mis enseñanzas y vayamos juntos. Deja que yo te capacite, deja que yo te enseñe por medio del Espíritu Santo a ser manso y humilde. Pero el primer paso es venir a Él, ¿correcto? Confiar en Él, poner toda tu fe en Él. Segundo paso es sométete a las enseñanzas de Jesús, toma su yugo, ¿sí? Y vamos a ver cómo estas dos cualidades, mis hermanos, tienen que formar parte del carácter del cristiano, tienen que formar parte del carácter del discípulo, así como la gratitud que estudiamos hace 8 días, la mansedumbre y la humildad tienen que ser un sello distintivo en la vida de un hijo de Dios. La mansedumbre y la humildad tienen que ser un sello que nos distinga en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de hablar, en cualquier situación que nosotros enfrentemos de nuestra vida cotidiana. Así que, porque dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Así que vamos a ver rápidamente qué son estas dos cualidades a las cuales Jesús nos invita a aprender de Él. En Mateo 5, en el capítulo 5, dice, Jesús dijo, este es el sermón del monte, todos conocemos es las bienaventuranzas. Y fíjate, dice Jesús, el versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Recuerden que el sentarse era una costumbre por parte de los maestros, de los rabinos, para enseñar. O sea, todos los rabinos se sentaban y enseñaban sentados. Y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Sus discípulos, era el primer círculo. O sea, Jesús le habló a la multitud, pero sus enseñanzas eran más dirigidas a sus discípulos. ¿Ok? Y dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, dichosos, bendecidos, felices, alegres, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A ver, la palabra manso, mi hermano, significa, viene del griego praus, así como se oye, praus, y significa apacible, pacífico, gentil, ¿sí? El diccionario secular define la palabra manso como alguien que es sereno, tranquilo y apacible, que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas. Es decir, es alguien, una persona que es mansa, es alguien que es sereno, tranquilo, ¿verdad? Que no reacciona de una manera agresiva ante cualquier situación o ante las personas. Ahora, no cabe duda, mis hermanos,
que vivimos en un mundo en el que ser una persona gentil, tranquila, apacible, que no reaccionas con agresividad cuando alguien te está atacando, te está reclamando algo o te está haciendo algo, es sinónimo de considerar a esa persona como una persona blanda, cobarde, de carácter débil en muchos sentidos. ¿Sí o no? ¿A poco no has escuchado? Ay, mira, ¿por qué te dejas? ¿Por qué no le reclamas? Ay, eres bien cobarde. Ay, eres bien tonta. ¿Sí? Dile, reclámale, no te dejes. Ay, mira, este tiene un carácter bien débil, es bien menso. No manso, es bien menso. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos, la Biblia nos enseña que ser manso, ser una persona gentil, apacible, ¿sí? Ser manso no significa ser débil. ¿Sí? Apréndete bien eso. Apréndete bien eso. Ser manso, ser tranquilo, no reaccionar de manera agresiva y violenta, no significa que seas débil. La mansedumbre, mis hermanos, de acuerdo a la palabra o a la Biblia, se refiere a que nosotros podemos ejercer esa fuerza que tenemos nosotros bajo el control de Dios. ¿Sí me explico? Es decir, la persona mansa tiene una gran fuerza en su interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios. ¿Sí? O sea, es decir, la persona que es manso no se deja llevar por sus emociones, no reacciona sin control ante una situación. Ups. Creo que aquí muchos ya van a decir, híjole, a mí me falta la mansedumbre, ¿verdad? De eso se trata, mis hermanos. Hay que reconocer. A todos hay cosas en las que tenemos que trabajar. Pero para poder desarrollar y adquirir este conocimiento y esta habilidad, pues tenemos que venir a Cristo. Tenemos que reconocer primero nosotros que fallamos. Tenemos que reconocer, ser sinceros y honestos delante de Dios y decir, Señor, sí es cierto, a mí me falta la mansedumbre, me falta la humildad. Ayúdame a adquirir ese conocimiento, capacítame, moldéame por medio de tu Espíritu Santo. De eso se trata, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, una persona mansa no se deja llevar por sus emociones. ¿Sí? No reacciona sin control ante una situación, sino es una persona gentil, amable, tranquila. ¿Sí? Más bien, una persona mansa vive bajo el dominio del Espíritu Santo, ¿sí? Poniéndole... ¿Sí? Más bien permitiéndole a él que le enseñe, que le muestre qué hablar, qué hacer ante una situación. Por ejemplo, Moisés, mis hermanos. En Números 12:3 dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés era el hombre más manso que había. Pero a ver, díganme, ¿Moisés era cobarde? No. Él se enfrentó con una persona y dice la Biblia que lo mató. ¿Sí? Moisés era una persona sin carácter, de carácter débil. No. O sea, Dios lo capacitó y enfrentó al faraón, enfrentó al pueblo. O sea, imagínense a Moisés, mis hermanos, con una congregación de aproximadamente 2 millones de personas en el desierto, y cuando la gente se alebrestaba, que decían, Moisés, tenemos hambre, Moisés, tenemos sed, Moisés, tenemos calor, Moisés esto, Moisés el otro, y Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para morir? Y Moisés. ¿Y qué hacía Moisés? ¿Acaso Moisés se ponía, pues si quieren, y si no, regrésense, o los hubiera dejado que se ahogaran en el mar? ¿Así reaccionaba Moisés? ¿No? ¿Qué hacía Moisés? Iba con Dios. No reaccionaba, ¿sí? Dominaba sus emociones, dominaba sus reacciones, e iba con Dios. Buscaba el refugio de Dios. Ven a mí, ¿estás cansado? ¿Y qué dijo Dios? Moisés, te daré descanso. Tranquilo. Sí, Señor, pero es que tu pueblo me quiere linchar, Señor, y es que este pueblo... Tranquilo, Moisés. Dile al pueblo que yo digo esto. Y salía Moisés. El Señor dice esto. Punto. Tranquilo, con mansedumbre, ¿sí? Dominando sus emociones, dominando sus reacciones, con amabilidad. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces Dios, mis hermanos, a través de su Espíritu Santo nos alienta, ¿sí? Trata de alentarnos, de animarnos y de convencernos a ejercitar estas dos cualidades.
La mansedumbre y la humildad. En Efesios, acompáñame a Efesios capítulo 4. Fíjate, en Efesios capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis o que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. ¿Sí? El apóstol Pablo, mis hermanos, nos está exhortando, nos está animando a vivir una vida digna del llamado que hemos recibido como cristianos. ¿Sí? El Señor te encontró, ¿verdad? A ver, el Señor te encontró y te dijo, sígueme. Y tú recibiste ese llamado y correspondiste a ese llamado, ¿verdad? Bueno, ahora Dios nos dice, bueno, si tú eres mi hijo, si tú eres mi discípulo, tienes que vivir dignamente, de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a lo que tú dices ser. ¿Dices ser cristiano? Bueno, tienes que vivir como un cristiano. ¿Dices que eres mi discípulo? Bueno, tienes que vivir y demostrar que eres mi discípulo. Y la clave para vivir dignamente, de acuerdo al llamado que hemos recibido, es comportándose con mansedumbre y humildad. Es decir, controlando tus emociones, controlando tus reacciones, siendo gentil, amable, dócil y al mismo tiempo humilde. Es decir, una persona humilde es aquel que reconoce su necesidad y su dependencia total de Dios. ¿Sí? Tienes que ser humilde, tienes que reconocer que necesitas a Dios. Entonces, pregunta, mis hermanos, a ver, hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, y imagínate, haz un recuento de esta semana. ¿Cuánto has demostrado tu mansedumbre? ¿Sí? No sé, a ver, ¿qué pasó? A ver, hasta el día de hoy, actualmente, hasta el día de hoy, ¿cuánto has considerado en tu vida ser manso y humilde de corazón? ¿Has demostrado tu mansedumbre en esta semana? Con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros del trabajo, con tus hijos. ¿Cómo has reaccionado ante las situaciones? Nos falta, ¿verdad, hermanos? Todos, hay que reconocerlo, nos falta. Pero de eso se trata, ¿sí? De reconocer y pedirle a Dios que nos capacite, que nos dé ese conocimiento, que aprendamos, que nos dé esas habilidades para desarrollar la mansedumbre en nuestra vida. ¿Sí? Te pregunto por qué hace un momento dije que el mundo cree que ser amable, o ser manso, ser gentil, ser tranquilo, es un sinónimo de ser blando, cobarde, tonto, débil en muchos sentidos. Y lamentablemente, mis hermanos, muchos de esa idea, de ese pensamiento se ha introducido en la mente de muchos creyentes, ¿sí? Que llegan a pensar que si muestran amabilidad, gentileza, son dóciles, son tranquilos, llegan a pensar que son personas que están renunciando a sus derechos, o que tal vez pueden ser vistos o catalogados como personas débiles, fáciles de controlar, fáciles de dominar o de débil carácter. Y ahí está la bronca, ¿sí? Ahí está la bronca, ¿sí? Porque en tu matrimonio de repente estás con tu esposo y surge una discusión, un desacuerdo, y comienza, no, pues es que tú, no, es que tú, y es que tú. Y en vez de que los dos, o alguno de los dos, muestre mansedumbre, tranquilidad, docilidad, amabilidad, que alguno de los dos controle sus emociones y sus reacciones, no, hombre, parece que hasta como gallos de pelea están picando ahí, se esponjan y a ver quién gana, y se dicen, y el otro le dice, y el otro más, y el otro más, sí, pues no me dejo, sí, pues a ver quién grita, ¿quieres gritar? Pues quién grita más fuerte, pues a ver quién se cansa primero. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Sí? ¿Sí o no pasa así? Así pasa. ¿Por qué? Porque nos falta desarrollar, nos falta aprender la mansedumbre en nuestras vidas como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahí están las peleas y las broncas o con tus hijos. ¿Sí? Papá, ya no quiero, te calmas, y no, tranquilas. También nuestras niñas que gracias a Dios están aquí, tienen que demostrar mansedumbre, señoritas, niñas.
Cuando sus papás les hablen, los corrijan, no se pongan, así como dicen en el lenguaje de los chavos, no se pongan al brinco. ¿Sí? De que, no, pues que es mi vida, papá, no, cállese. Y no me callo, pues órale. Y hasta algunos hasta se levantan y quieren golpear a sus padres. ¿Sí? Mansedumbre. Ustedes son niñas cristianas. Tienen que mostrar docilidad. Sí, papá. Aunque no tenga razón el papá, pero después busca un tiempo para hacerle ver a tu papá cómo te sientes. Papá, creo que exageraste. ¿Sí? Papá, creo que eso que me dijiste no estuvo bien. ¿Sí? Y uno tiene también que aceptar sus errores como padres. ¿Sí? Entonces, pero sean mansos, ¿sí? Dominen sus emociones y sus reacciones, hermanos, hermanas, de verdad. Hay que aprender. Todos cometemos este error. ¿Sí? Entonces, vemos, mis hermanos, ¿sí? Cómo cuando nosotros juntamos estas dos palabras, mansedumbre y humildad, en relación a Cristo, ¿sí? Significa, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero Jesús tenía autoridad. Pero Jesús sabía cómo controlar y cómo aplicar dicha autoridad, cómo ejercer la autoridad. Es decir, vemos que a Jesús se le acercaban los fariseos y muchas personas y trataron de contender con él, de provocarlo. Incluso lo ofendieron y le faltaban al respeto. Le dijeron que tenía demonios, que era un dragón, ¿verdad? Todas esas cosas. Trataban siempre de buscar de alguna manera ofenderlo para que él tuviera una reacción y de así poderlo acusar. Pero Jesús, mostrando mansedumbre, y como les digo, mis hermanos, el hecho de ser manso no significa que no puedas aplicar la autoridad que tienes. Simplemente tienes que aprender, o tenemos que aprender cómo ejercer esa autoridad. Jesús, con estos fariseos, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados, hijos del diablo, ¿sí? Pero no se puso a pelear, sino lo decía con autoridad, enseñándole su error. ¿Sí me explicó? O sea, imagínate a Jesús, a ver, si él reaccionara así como tú comprenderás que hay tantas personas por ahí en el mundo que reaccionan así. Imagínate a Jesús cuando le dijeron, oye, pero este se junta con pecadores y mira, está comiendo con publicanos. Imagínate a Jesús que se hubiera levantado de la mesa y dijo, sí, ¿y a ti qué te importa? ¿Sí? ¿A ti qué? Es mi vida. ¿Sí? ¿Qué? ¿La quieres hacer de emoción? ¿Quieres brincar? Órale. Pedro, tráete el machete. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, o sea, Jesús al contrario, con mansedumbre, con docilidad, ¿sí? Dominando sus emociones y sus reacciones, les enseñaba. Sí, tal vez les decía sepulcros blanqueados, pero se los decía con autoridad para que ellos aprendieran y distinguieran quién era él. ¿Sí? Entonces, igual Moisés, con las tablas, que le dijo Dios, órale, bájate porque ahí está tu pueblo. No dijo mi pueblo, Dios, ahí está tu pueblo, Moisés, que ya se corrompieron. Y Moisés, siendo el hombre más manso, o sintió un celo. ¿Y qué hizo? Destrozó las tablas. Y al día siguiente con autoridad les hizo que destruyeran el ídolo, que lo hicieran polvo, con autoridad. Y era manso, era tranquilo, era amable, era respetuoso. ¿Sí me explico, mis hermanos? La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite para nuestra vida, mis hermanos, es para nuestro bien. El manso no lucha contra la voluntad de Dios. Aprende eso. La persona mansa no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que lo que Dios permite en nuestras vidas es para que nosotros aprendamos de las experiencias. El que confía en Dios, todas las cosas le sirven para bien. Y mantener esta actitud, y mantener la mansedumbre, y estar sometidos, y tomando el yugo de Jesús, va a proteger tu corazón de la amargura, hermano. Leamos, ya por último, nuevamente estos 3 versículos, ya para terminar. Mateo 11, 28, dice, fíjense, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi hermano, cuando entendemos, si hemos entendido, ¿sí?, que Jesús
es manso y humilde, y lo que esto representa, entonces podremos alcanzar a ver la belleza de estos 3 versículos. Porque mira, mi hermano, ¿a quién estaba apelando Jesús? ¿A quién estaba llamando Jesús? A los cansados, a los que estaban cargados, a los que traían ansiedad, desesperación en su alma, en su corazón. ¿Sí? A ellos les dijo, vengan a mí, los estoy llamando para que haya descanso, paz, fuerza. Aquellos que están cansados de la vida, ¿sí? de todas las pruebas, de todas las circunstancias que están enfrentando el día de hoy, vengan a mí. ¿Sí? Aquellos que se sientan que ya no pueden más. Ya no puedo más, Señor. Ya estoy cansado, ya estoy fatigado. Estoy lleno de ansiedad y ya siento que ya no puedo y quiero renunciar y quiero romper todo y aventar todo y desechar todo de mi vida y quiero morirme, Señor. Ya no puedo con estas cargas. ¿Sí? A ellos les está diciendo Jesús, vengan a mí. ¿Y sabes qué va a pasar cuando estas personas vengan a Jesús y dejen sus cargas y tomen el yugo de Jesús? ¿Sabes qué encontrará? Aquel pecador cansado, aquel pecador fatigado por ese pecado que lo sigue dominando y lo sigue atando, encontrará un Salvador gentil, amable, tranquilo, lleno de amor, dispuesto a perdonarlo. ¿Sí? ¿Sabes lo que va a sentir sabes lo que va a encontrar aquella persona que viene abrumada, cansada, fatigada de la vida, de los problemas, de la enfermedad, de las situaciones? Encontrará un Salvador que le va a dar fuerzas, aliento para seguir adelante, porque es su refugio y su esperanza. Entonces, mi hermano, en la naturaleza de Cristo, en esa naturaleza mansa y humilde de Jesús, ¿sí? Es en donde encontraremos lo que nosotros necesitamos para brindarnos descanso a nuestras almas. Sé manso, ¿sí? Aprende a ser manso, ¿sí? Desarrolla esa habilidad de ser manso y humilde. Lleva una vida unida a Cristo. Toma su yugo, sométete a sus enseñanzas. Ofrécele al Maestro tu vida. Deja en Él todas tus cargas. Porque su yugo, mis hermanos, su palabra, sus enseñanzas son mejores, son más útiles y más provechosas para nuestra vida que lo que podemos encontrar en el mundo. Mantén tu vida acoplada y coordinada en Cristo. Permanece en Él. ¿Sí? Y deja que Él y el Espíritu Santo te moldee, te capacite, te enseñe, te dé el conocimiento y las habilidades para ser manso y humilde de corazón, para que así halles descanso a tu alma y recibas la tierra por heredad. Dice el Señor, bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia y que medita en ella de noche y de día. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces una invitación. Muchos de aquí, mis hermanos, Padre, están cansados, están fatigados, viven con ansiedad. Muchos de las personas que nos escuchan ya están agobiados por las situaciones de su vida. Ya no pueden más. Llevan una carga muy pesada en sus hombros. Padre, te pido, Señor, que tú toques sus corazones, ilumines su entendimiento y les quites esa carga. Ven a Él, ven a mí, dice el Señor, si te encuentras cansado y cargado, y yo te daré descanso. Toma mi yugo, únete a mí, acóplate a mí, toma mis enseñanzas que son mejores y más provechosas para tu vida, y fíjate cómo tu carga se vuelve más ligera, porque ahora yo voy contigo. Ahora ya no estás solo para llevar tu vida y tus cargas, sino me tienes a mí, que soy tu roca, tu esperanza y tu salvación, dice el Señor. Sométete a su palabra y permite que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe y te dé el conocimiento y las habilidades para ser como tu Maestro, manso y humilde, una persona que sepa controlarse, una persona que sepa controlar sus emociones, sus reacciones, que sea amable, gentil, pero que reconozca su dependencia y su necesidad de Dios todos los días. Padre, yo te pido, Señor, que nos ilumines y nos ayudes a desarrollar estas habilidades para que podamos demostrar al mundo, a las personas que nos rodean, que somos hijos tuyos, que somos tus discípulos de verdad.
porque queremos ser mansos y humildes, Señor. Queremos hallar descanso a nuestras almas y solamente así lo lograremos. Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos, a los que nos escuchan, Señor, que tú les des esa paz, esa fortaleza, esa tranquilidad, Señor, en sus almas. Gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano.